Que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis hermanos. Yo voy a estar compartiendo con ustedes lo que sería el video número 8 referente al tema la iglesia del Señor. Hemos venido tratando el tema de la iglesia del Señor Jesucristo, lo que se conocería en el mundo académico como eclesiología. Y estamos hablando uno por uno de los dones ministeriales. En el video pasado, que fue el número 7, hablamos sobre el don ministerial del pastor. En esta ocasión, el video número 8, yo quiero compartir sobre el don ministerial del maestro. Dentro de la iglesia del Señor, como no todos somos manos y no todos somos ojos, sino que hay diferentes dones, sean en dones espirituales, dones caris, operativos, o dones ministeriales, o algún talento específico. Son individuales, son diferentes, no todos tenemos los mismos. Y el don ministerial de maestro, del que quiero hablar en esta hora, tiene unas características específicas, pero yo quiero tocar dos puntos inicialmente. El primer punto es que nos saquemos de la cabeza y del corazón, si es necesario, que maestro es aquel que predica despacio. Eso no tiene nada que ver. Maestro tiene que ver con otra cosa. Y otra cosa que nos vamos a sacar de la cabeza es ese concepto que muchas veces se repite incluso en los altares, es: yo no tengo necesidad de estudiar, a mí el Espíritu Santo me lo revela todo. Eso no es cierto. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no tenga la capacidad. Lo que estoy diciendo es que no es el método establecido por Dios para transmitir el conocimiento y la información que debe transmitirnos. Que el Espíritu Santo revela cosas, sí, claro, cosas específicas de acuerdo al don que nos ha dado o de acuerdo a cómo Él le plazca en la ocasión que Él le plazca. Pero cuando Él estableció un don de maestro, no lo hizo porque se equivocó o porque ese salió de más. Hay un don de maestro. ¿Y en qué consiste el don de maestro? Porque algunos estarán pensando, es que yo sé mucho de la palabra, yo debo ser un maestro. Bueno, maestro es aquella persona que tiene la pasión primeramente y la capacidad. Primero, la pasión de obtener la verdad, de querer llegar al fondo de las cosas, de entender las cosas como realmente son, pero también tiene la capacidad de transmitirla a los demás teniendo en cuenta cuál es el auditorio. Y aquí hago una claridad. A veces llegan los llamados maestros o predicadores laicos, quien quiera que sea, frente a un auditorio que quizá ni siquiera ha terminado el colegio, la mayoría de los que están ahí, y quieren hablar con unos términos y explicar unos conceptos que son difíciles de entender, aún para cristianos ya de mucho tiempo en el Evangelio, cuanto más a personas que no tienen un grado de preparación o que tienen poco tiempo en el Evangelio. Y queremos llegar con unas profundidades y con unos temas de pronto con la intención de impresionar, no con la intención de transmitir un conocimiento, porque el maestro se acomoda al auditorio para transmitir la información o el mensaje de una manera que sea entendible. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Esto no lo hace solo el maestro. Lo debe hacer el pastor, el evangelista y todo aquel que es ministro. La palabra ministro significa persona que tiene la capacidad, o sea, que se ha capacitado y ha sido autorizado para transmitir algo dentro de la iglesia del Señor. Eso es lo que significa ministro. Ahora, la palabra ministro viene de siervo, de servidor. Pero lo que significa, cuando uno habla del ministro aquí dentro de la iglesia del Señor, es una persona que está capacitada y está autorizada para ejercer una función dentro de la iglesia del Señor. Bueno, volviendo a nuestro tema, que son los maestros, que también son ministros, cuando están capacitados y autorizados. Maestro es aquel que tiene el deseo de
profundizar, tiene la capacidad de transmitir la información que recibe, porque también tiene una capacidad de obtener esa información, de interpretar correctamente. Pero no basta con tener la capacidad o el don. Tiene que capacitarse. Y yo quiero colocar un ejemplo aquí. Digamos que una persona X que acaba de terminar el colegio, o sea, la secundaria, el bachillerato, y él tiene el don de maestro, tiene la capacidad de transmitir lo que sabe de una manera entendible, comprende la posición de los demás, es prudente, bueno, tiene aquella capacidad. Ya porque tenga ese llamado, tenga aquel don, no significa que un colegio o una universidad le va a contratar para que sea profesor de física, o de matemáticas, o de biología, o de historia. No, claro que no. Él necesita primero capacitarse en un área, en el área en la que él va a enseñar. En el caso de nosotros es la palabra de Dios. En el caso de la iglesia del Señor, los maestros son aquellos que tienen la capacidad, primero, de comprender, de entender, y están preparados. Tienen el conocimiento, lo han adquirido, porque el conocimiento no entra por ósmosis. El conocimiento no entra por difusión. El conocimiento no entra porque allá hay mucho y acá hay poco y atraviesa la membrana de mi cerebro y llega. No, no, no. Yo debo buscarlo. Yo debo buscarlo. Aprovecho la ocasión para hacer otro paréntesis. A veces tenemos un llamado y el llamado parece que nunca se desarrolla, nunca se efectúa. Y es porque nos quedamos ahí. No, hermano, yo soy maestro porque el Señor un día me dijo, porque un hermano un día me dijo que yo predicaba despacio y yo era maestro. Bueno, primero que todo, eso necesariamente no es así. Ya lo dije ahorita. Pero lo segundo es el hecho de que posiblemente yo tengo un llamado a maestro, a pastor, a evangelista, lo que sea. No significa que porque ya tengo el llamado ya lo soy. Yo debo capacitarme, debo obtener experiencia. Yo debo introducirme, yo debo recibir consejos, yo debo recibir instrucción de lo que ya saben. Eso no es solo. Hay casos específicos donde ciertos dones se desarrollan prácticamente solos. Casos de casos. Pero en la mayoría, digamos que en el 99% de los casos, la persona debe capacitarse. Un maestro no puede salir enseñando, por ejemplo, escatología o enseñando doctrina del pecado, doctrina de la salvación, sin haberse capacitado en ella. Tiene que capacitarse. Otra cosa sobre el maestro es que maestro no es solamente aquel que tiene el deseo de profundizar en la palabra, la capacidad de transmitir la información y que se ha llenado de información, sino aquella persona que en su vida diaria es maestro. ¿A qué me refiero con eso? Es que maestro no es solamente por tener un conocimiento, sino por el que aplica ese conocimiento. Hay un texto que está en Mateo, en el capítulo 5, si la mente no me falla, y dice que aquellas personas que aplicaron la palabra y la enseñaron bien, ellos serán llamados grandes en el reino de los cielos. Pero dice que todos aquellos que no la aplicaron bien y tampoco la enseñaron bien, ellos serán llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Fíjese en el orden. Primero habla de aplicar y luego de enseñar. Porque a veces estamos enseñando cosas que nosotros no estamos aplicando en nuestra vida. Simplemente tenemos un conocimiento, tenemos la capacidad de transmitirlo, pero nuestra vida no es ejemplar. Nuestra vida no es un ejemplo de que esa palabra realmente es efectiva. Dice por allá Tito que hablan de la piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Creo que es Tito, si no estoy mal, quien menciona esto en la palabra. Dice que hablan de ella. Le pasa el caso de los fariseos. El Señor le dice a los que estaban escuchando, le dice, todas las cosas que estos hombres llamados fariseos les digan a ustedes que las hagan, háganlas. Pero no hagan las cosas que ellos hacen. Parece un poco contradictorio, pero no. Lo que el Señor les dijo es, ellos enseñan bien, pero no aplican bien lo que enseñan. Solamente lo enseñan, tienen un conocimiento, lo transmiten bien,
pero no lo aplican en sus propias vidas. Entonces quiero que tengamos claro esto, que maestro no solamente es aquel que tiene un conocimiento, tiene la capacidad de transmitirlo, aquel que profundiza en la palabra, sino aquel que vive la palabra también. Hay algo que también quiero que tengamos claro para cerrar, y es que cualquiera dice, pero hermano, yo me pongo a leer la palabra y yo la entiendo. Y sí, hay personas que entienden parte de la palabra de Dios, podríamos decir que con facilidad. Y cuando digo parte, me refiero porque la palabra de Dios, para entender cosas salvíficas o quizá cosas sencillas, una persona recibe lo que conocemos como iluminación para entenderlo. Pero cuando ya se habla de maestro, se está hablando de personas que excavan más profundo. La palabra de Dios fue escrita en un contexto. La palabra de Dios fue escrita por hombres que tenían una influencia sociocultural diferente a la nuestra. Y la influencia humana, a pesar de que la palabra es inspirada por Dios, Dios no borró al escritor. El escritor le aplica su estilo. Y cuando hablamos de que aplica su estilo, también está aplicando parte de lo que él conoce para explicar. Y lo que él conoce está en una cultura diferente a la nuestra. Nosotros no podemos decir que podemos entender con claridad aún cosas sencillas como, ¿qué le puedo decir? El sembrador salió a sembrar. Cuando de pronto estamos en una ciudad donde nosotros no entendemos ni siquiera cómo se siembra. O el que pone la mano en el arado y echa a andar y mira para atrás no es digno de seguirme, no es digno de mí. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Y entonces el maestro profundiza porque él investiga primero qué es el arado, cómo se usa el arado, por qué no se debía mirar hacia atrás. Y ya él puede explicar, mira, lo que ocurre es que el arado va haciendo un surco, una zanja, donde se van a echar las semillas. Pero ellas tienen que ir paralela a una zanja que ya se hizo para llevar un orden en el cultivo. Pero cuando él mira hacia atrás, lo más probable es que se va a desviar y va a ser un surco o una zanja, una línea torcida. Y va a ser un error porque luego le va a tocar regresar al inicio, tapar la primera, la que hizo mal, y empezar de nuevo para hacerla. Entonces, es un atraso. Una persona que arranca en el camino del Señor y se devuelve y mira hacia atrás, está dañando el proceso. Y es como si empezara casi de cero nuevamente en su vida espiritual. Entonces, aquí hay mucha profundidad que hablar. Solo quiero colocar un ejemplo así breve por encimita. No vamos a profundizar. Lo que quiero decirles es que esto no es tan fácil como parece. Por eso hay unos hombres encargados de, por eso hay unas mujeres encargadas de, porque es necesario que se profundice aún en las costumbres bíblicas. Porque, por ejemplo, nosotros conocemos un molino y ahora un molino en una palanca para hacer así y moler. Estoy hablando de un molino manual, pero hay molinos eléctricos, hay molinos de carácter industrial. Pero en ese tiempo, normalmente un molino era una piedra sobre otra que se hacía girar para aplastar o triturar granos secos. Y cuando entonces dice una piedra de molino, una piedra de molino, pero si los molinos no tienen piedra, pues en la antigüedad sí. Entonces, no es fácil. Este ministerio o don ministerial también tiene muchos ataques. Y lo peor es que tiene ataques de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos arrastrando errores, pero los venimos arrastrando por herencia. ¿A qué me refiero? Juanito Pérez interpretó mal y le pasó a Pedrito Pérez, y Pedrito le dijo a Luchito que era así, y Luchito empezó a predicar, pero cuando se topó con un maestro, el maestro le dijo, ven acá, Luchito, esto no está hablando de esto, está hablando de esto. Y el Luchito, no, imagínate, mi pastor me enseñó y el pastor de mi pastor le enseñó a mi pastor que esto es así, y ahora va a venir este aparecido a decirme que esto no es así. El ministerio de maestro ha sido desechado en muchas ocasiones, abandonado, no tenido en cuenta, menospreciado. ¿Por qué?
porque a casi nadie nos gusta la corrección. Y el maestro, su labor como tal a la iglesia, o su aporte a la iglesia, es ayudar en la formación y en la maduración de los creyentes. Entonces, cuando o no queremos, porque muchas veces no queremos, o maduramos mal, eso es un problema serio. Cuando una persona ya tiene un concepto, arrancárselo de la cabeza para implantarle otro es algo bastante tremendo. Pero aprovecho y digo a los que tienen el llamado de maestro y me están escuchando, tenga paciencia. Usted cumpla su deber con Dios. Si el hombre acata, si el hombre toma, ya es asunto del hombre. Pero usted cumpla su deber con toda paciencia, con toda humildad, con sencillez, porque este ministerio no es para creernos más que nadie, sino para formar, para capacitar, para ayudar a madurar a los demás creyentes. Así que mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Si tiene un maestro en su congregación, ayúdelo y deje que lo ayude usted también. Muchas gracias, hermano, por haberme escuchado. Que Dios les siga bendiciendo.